O sea, es interesante la pregunta. Justamente lo que yo estaba diciendo al principio, es que si nosotros miramos esta configuración, que es la misma que veníamos usando en transformada de Laplace, yo les decía que queremos lograr que se comporte de la misma manera. Tenemos que encontrar una función transferencia h de z que sea la relación entre y de z y x de z para cualesquiera señales de entrada. Eso es lo que pasaba con Laplace y eso es lo que tiene que pasar ahora. ¿Sí? Ahora, la otra pregunta es, ¿pero cómo? Porque a mí no me da. Esa es otra cuestión, pero tendría que dar. Entonces, x de z, ¿no? Haciendo lo mismo, fíjense, es, en este caso el primer término es n igual a 1, o sea que sería 1 sobre z más 2 sobre z cuadrado. ¿Sí? Esto que yo lo hago directamente es como cuando uno ya entendió cómo es. Si por ahí ustedes medio se perdieron y todavía no les cayó la ficha, bueno, háganlo despacito, es decir, háganlo aplicando la fórmula, van a ver que les va a dar así. Bueno, entonces fíjense que x de z, sacamos denominador común z cuadrado, y nos da arriba z más 2. Z más 2 sobre z cuadrado. Y de n, con la misma regla con la que veníamos trabajando, cuando viene el 1 hace 1 más 0, 1. Cuando viene el 2 hace 2 más 1, 3. Y cuando viene el 0 hace 0 más 2, 2. Y después vienen los ceros. ¿Está bien? Entonces, y de z es 1 sobre z más 3 sobre z cuadrado más 2 sobre z cubo. Es decir, sacamos ahora z cubo de denominador común y nos queda z cuadrado más 3z más 2. Entonces acá, que nos quedó una cuadrática, perdón, disculpen, y h de z, que es y de z sobre x de z, bueno, va a ser z cuadrado z cuadrado más 3z más 2 dividido z cubo, y en vez de dividido por z cuadrado sobre z más 2. Es decir, que nos da, en definitiva, el z cuadrado se cancela con lo de abajo, y arriba nos queda z cuadrado más 3z más 2, y abajo nos queda z por z más 2. Decía que, en este caso, ya antes lo podríamos haber hecho cuando obtuvimos y de z, podemos intentar factorear esto, porque como es una cuadrática, ¿no? Podemos intentar factorearlo. Fíjense que es menos 3 más menos 3 al cuadrado 9, menos 4 por 1 por 2, sobre 2 por 1, 2. A ver. Claro, exacto. Gracias, Patricio. Es decir, Patricio me está cantando las raíces, ¿sí? Hacemos la cuenta, nos va a dar menos 1 y menos 2, y por lo tanto, esto nos da z más 1 por z más 2, dividido z por z más 2. Fíjense que se cancela el z más 2, y nos quedó entonces que h de z es z
sobre Z z más, más 1. Z más 1 sobre... No, Z más 1 sobre Z. Sí, gracias, lo estaba escribiendo al revés. Sí, Fernando, dale. Eh, Teóricamente, el h de z tendría que ser la misma que para la secuencia anterior, ¿verdad? Exacto, sí. Quiere decir que todo el choclazo que averiguamos puede ser que factoreándolo lo pueda reducir. Exactamente, exacto. Entonces, ahora viendo esto, ahora vamos a ver otra forma de hacerlo, que es la forma, digamos, correcta, digamos así, ¿no? De hacer estas ecuaciones de diferencia. Estamos como jugando como para empezar a empaparnos de lo que es la transformada Z y nada, de aprender ciertas mecánicas que son muy comunes y que se van a repetir. Efectivamente, mira, antes nos había dado, a ver, es más, por ahí lo podemos copiar, acá, a ver. Sí, yo de hecho cuando ni bien presentó el ejercicio yo ya había sacado la transferencia final porque bueno, como le dije, ya es trampa, ya lo vi esto, ¿no? Y se aplica el método Bueno, que voy a explicar ahora, bueno. de tomar la X, la XDN, la XDN menos 1 y sacarlo de una, ¿no? Sí, para Claro. que me mareé. ¿Y dónde está lo otro que estaba haciendo recién yo? Ah, me lo puso en cualquier lado. Perdóname, ¿eh? Para un cachito. No me digas que lo voy a tener que copiar uno por uno. No puedo llevar a... Bueno, bueno, un plomo. Si alguno lo tiene a mano, por ahí me puede ayudar, así a dictármelo. H de Z, original, Ok, digamos así, el que nos dio al sí. principio. Z cuarta, en el numerador, z cuarta, Sí, más 3z cubo, sí, más 6z cuadrado, sí, más 5z más uno, sí, y en el denominador z por, abro paréntesis, z cubo, más 2z cuadrado, más 4z más uno. bien. Eh, Cuando uno tiene un polinomio así de grado 3, de grado 4, las raíces pueden ser cualquier verdura, ¿no? Pero si son raíces fraccionarias o enteras, siempre tiene que ser el último número dividido el primero, más o menos. O sea que en este caso, las raíces enteras tendrían que ser más o menos 1. Y fíjense que 1 no es, porque si pongo 1 me va a dar, tanto arriba como abajo, me va a dar, no sé qué me da, pero no me da 0. En cambio, si pongo menos 1, nos da, efectivamente, nos da 1 y 6, 7 y 1, 8, y menos 3 y menos 5 y menos 8. O sea, 1 es raíz del polinomio del denominador. Entonces, uno podría, o agarrar la computadora también y pedirle que te lo factoree, ¿no? Por supuesto. Pero ojo que capaz que no sé si el resto tiene raíces reales, ¿sí? Reales, perdón. Si tiene, sí, capaz que no tiene raíces reales, pero por ahí tiene raíces pero que son irracionales, ¿sí? Pero por lo menos tiene una que es menos 1. Entonces el de arriba se puede escribir como z más 1 y casualmente nos queda exactamente esto. Es decir, si ustedes hacen la distributiva van a ver que es así. Y entonces, claro, genial, un golazo. Lo tachamos alegremente, cantando el aleluya, pingui, pingui, y nos queda lo mismo. Pero fíjense qué interesante, como que es como medio misterioso esto, ¿no? Uno puede preguntarse y tratar de encontrar, digamos, las causas teóricas
por las cuales sucede esto, pero fíjense que si yo acá hubiera puesto cualquier otra secuencia más larga, cualquiera, ¿sí? Cuando yo hago la transformada z de la secuencia de entrada, y acá me va a quedar un polinomio cada vez más largo, porque no se me va a achicar. Si yo tengo una secuencia y sigo la fórmula de transformada z, me queda, como dijo Fernando al principio, una serie de potencias. Es más, si tengo una secuencia infinita, me va a quedar una serie de potencias de infinitos términos, ¿sí? Pero que mágicamente, la función transferencia siempre nos va a terminar dando esto. Y después lo vamos a comprobar, si quieren, con el mismo sistema, con una secuencia infinita. Vamos a ver que es exactamente igual. Vamos a ver cómo lo hacemos con la secuencia infinita. Entonces, vamos a tratar de encontrar otra forma de hacer esto, que es más, digamos, elegante y no tan trabajosa. Para eso, vamos a pensar lo siguiente. Si yo tengo una secuencia, por ejemplo, y acá escribo cualquier cosa, por ejemplo voy a escribir 0, 1, 4, 5. Cuya transformada z va a ser 1 sobre z más 4 sobre z cuadrado más 5 sobre z cubo, siguiendo con la regla. Bueno, vamos a hacer x de n menos 1. X de n menos 1. ¿Qué es x de n menos 1? ¿Se acuerdan que nosotros habíamos practicado esto? ¿Sí? Antes de las vacaciones. X de n menos 1, igual que f de t menos 1, es correr la secuencia 1 para la derecha. O sea, x de n menos 1 va a ser 0, 0, 1, 4, 5. Si quieren pueden chequearlo. Y entonces, ¿cuál es el x de z correspondiente a este? Llamémosle x' de z. Bueno, ahora va a ser 1 sobre z cuadrado más 4 sobre z cubo más 5 sobre z cuarta. Y fíjense que cualesquiera hubiesen sido los números, incluso aunque hubiera habido más términos, por la naturaleza de la fórmula, si yo desplazo la secuencia 1 hacia la derecha, me va a quedar siempre eso, es decir, me va a quedar que voy a tener la misma serie de potencias, pero dividido por z, porque al trasladarlo 1 hacia la derecha, cada término va a tener un grado mayor de z, porque está corrido 1 a la derecha. Entonces, acá tenemos la propiedad del desplazamiento, propiedad del desplazamiento, que es muy importante, y muy sencilla. Es el equivalente a la que usamos para la propiedad de la derivada, que cuando derivábamos multiplicamos por s, y cuando integrábamos dividíamos por s, ¿se acuerdan? Bueno, la propiedad del desplazamiento nos dice que si x de n tiene por transformada z x de z, bueno, x de n menos 1 va a tener por transformada z x de z sobre z. Entonces, estas ecuaciones que yo escribí acá una
muy sencilla, esta, I de n igual a x de n más x de n menos 1. Pero, por ejemplo, lo que se llama el acumulador, ¿no? La caja, sería I de n es igual a I de n, perdón, es igual a x de n más I de n menos 1. Y con eso voy sumando lo que tengo. Y así hay un montón que son como muy comunes, ¿sí? Pero muy comunes, y que... ¿Por qué de Laplace? No, bueno, por supuesto. Vos podés... Bueno, de hecho lo hicimos, Cristian, el otro día cuando... Pero no es lo mismo, porque en Laplace, cuando... Lo hicimos en clase pasada, ¿sí? En Laplace, cuando vos desplazás en el tiempo una unidad, te aparece por e a la menos s, ¿sí? No es exactamente lo mismo. Estrictamente hablando, esto es equivalente a la propiedad de la derivada y la propiedad de la integral. Ese sería el equivalente, ¿sí? La propiedad de desplazamiento en el tiempo, en Laplace, te aparece multiplicada por e a la menos s, que nosotros la usamos en la clase pasada en un ejemplo sencillo, en un escalón. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si nosotros hubiéramos arrancado de otra forma, vamos a hacer el mismo problema, pero de otra forma. Yo tengo el sistema, donde tengo una secuencia de entrada x de n, cualquiera, y la salida correspondiente y de n. Mi sistema está caracterizado por una función transferencia h de z, y lo que hace mi sistema es sumar x de n más x de n menos 1, es decir, lo que hicimos recién. Entonces yo aplico transformada z a la ecuación. Aplico transformada z a la ecuación de diferencias. De la misma manera que aplicábamos transformada de Laplace a la ecuación diferencial. Esa se llama ecuación de diferencias. Entonces, ¿cómo me queda? Me queda que I de z va a ser x de z más, ¿y cuál es la transformada z de x de n menos 1? Y bueno, va a ser x de z, pero dividido z. Entonces, fíjense, me queda I de z es x de z, factor común, de 1 más 1 sobre z. Mando el x de z para el otro lado, y me queda acá, sacando como un denominador, z, y arriba me queda z más 1. Fíjense qué pavada, esa es la función transferencia. Y la hallamos en 2 minutos. Sin ni siquiera usar una secuencia determinada. Entonces fíjense, porque claro, uno puede decir, bueno, esta secuencia de la que estamos hablando es una tontería. Entonces, dada xn, I de n la sacamos medio como al toque, porque era muy fácil hacerlo. Por más que la secuencia fuera más larga, es tan sencilla la forma de la construcción que la sacamos muy fácil. Pero si la ecuación de diferencia no fuese tan sencilla, por alguna razón fuese algo más complicado, si nosotros logramos encontrar la función transferencia, ¿sí? Entonces le aplicamos la transformada z de la entrada, se la multiplicamos por h de z, antitransformamos y encontramos, digamos, la salida, la secuencia de salida. Es decir, en este caso parece estúpido hacerlo porque parece como que nos estamos complicando la vida en vez de simplemente hacer la cuenta. Pero en otros casos no, y justamente vamos a verlo. Vamos a ver cómo una ecuación de diferencias un poco más complicada lo vamos a ver de las dos formas, resolviéndolo mediante transformada z, ¿no?
Y después resolviéndolo a mano, lo que pasa es que resolviéndolo a mano no va a ser tan fácil como esto que acabamos de hacer. O sea, como lo hicimos al principio, me refiero. Muy bien. Entonces, habiendo hecho esta introducción, ahora tenemos dos caminos que se nos abren. El primero es aplicar esto a distintas ecuaciones de diferencia y practicar esto que estaba diciendo. Es decir, en vez de hacer el procedimiento que hicimos al principio, ¿no? Es decir, nosotros tenemos una ecuación de diferencia, pero más complicada. En vez de hacer esto, bueno, aplicamos estas propiedades, encontramos la función transferencia y se la aplicamos a la transformada z y obtenemos la transformada de la secuencia de salida. Y podemos ver que nos va a dar lo mismo. Ese sería un camino, es decir, utilizarlo, aplicarlo a secuencias finitas que no tienen infinitos términos. El siguiente paso es generalizar este tipo de razonamiento a secuencias infinitas. Por supuesto que secuencias infinitas se nos complica porque la serie de potencias, como dijo Fernando al principio, que nos daría por resultado la transformada z, también va a ser una serie de potencias infinita. ¿Está bien? Entonces, ahora nos vamos a dedicar, en lo que resta de la sesión esta y en la próxima, a empezar a introducir ese tema, el tema de las secuencias infinitas. Tratar de discutir de qué manera podemos trabajar con secuencias infinitas. ¿Sí? Entonces uno puede preguntarse, es más, yo me lo pregunto todo el tiempo, ¿se acuerdan que yo les comentaba que yo en realidad no soy experto en esto, ¿sí? En la parte de discreta estoy ahí aprendiendo con los años, y yo también me lo pregunto, porque en los libros le dan mucha importancia. Y entonces hay varias respuestas a eso, ¿sí? La primera es que el trabajar con secuencias infinitas, ahora vamos a ver de qué manera, nos da una serie de herramientas conceptuales, una serie de formas de trabajar que son muy importantes. El análisis de los polos y los ceros, etcétera, etcétera, ¿sí? Son muy importantes. La convergencia, porque cuando la serie es infinita, tenemos el problema de que la señal de salida puede no ser, o sea, de pronto puede diverger, puede ser infinita. Es decir, si yo tengo, no sé, por ejemplo, tengo un sumador, donde yo voy acumulando los términos y la secuencia es infinita, cagamos, porque si yo sumo infinitos términos, obviamente me va a dar infinito. Entonces ya diverge, no es convergente, no me sirve. ¿Sí? Salvo que se cumplan ciertas condiciones que son las que vamos a ver justamente. De qué manera podemos sumar infinitos términos y la suma seguir siendo un número finito. Eso se llama condiciones de convergencia. ¿Sí? Nosotros vamos a ver casos muy sencillos y vamos a intuir de que series que no cumplan con la condición que nosotros le vamos a pedir a las series con las cuales vamos a trabajar, es posible descomponerlas en suma de este tipo de series. ¿Cuáles son las series con las cuales vamos a empezar a trabajar? Entonces vamos a estudiar primero lo que se llama una serie geométrica. O mejor dicho, vamos a empezar primero por una sucesión geométrica. ¿Qué es una sucesión geométrica? Una sucesión geométrica es una secuencia de números donde cada número se obtiene multiplicando el anterior por un número que es constante. Por ejemplo, una forma de escribir una sucesión geométrica es decir que a sub n es igual a sub n menos 1 por r. Esta se llama razón de la sucesión.
Ejemplo. Supongamos esta sucesión. 8, 4, 2, 1, un medio, cuarto, un octavo, un 16avo, etcétera, hasta el infinito, ¿eh? Donde cada término se obtiene, en este caso, multiplicando el anterior por un medio. Se dice que R es un medio, muchas veces es muy importante lo que se llama el primer término es el primero que aparece, en este caso es 8, y R es un medio. Una cosa fundamental de las sucesiones geométricas es que si yo sumo los términos, hago la suma, es decir, la suma es 8 más 4 más 2 más 1 más un medio más un cuarto más un octavo más un 16avo más, etc. Se puede demostrar de una manera muy sencilla, a veces esto se ve hasta en el secundario, en algunos colegios, ¿sí? Se puede demostrar que esa suma es igual a sub 1 sobre 1 menos R, siempre que el módulo de R sea menor que 1. Por ejemplo, en este caso, el módulo de R es menor que 1, porque R es un medio. Es decir, que en este caso, da que la suma es 8 dividido 1 menos un medio, o sea 16. Y vos me decís, nah, dejate joder. O como dice el salame que no me cae simpático, pará. ¿Vos me querés decir que si yo sumo esos infinitos términos me va a dar 16? Sí. Entonces tenés dos formas digamos, de comprobarlo. La forma más elegante, aguánteme un cachito. La forma más elegante, decía, es demostrar la fórmula, ¿sí? Agarrar el álgebra, hacer una demostración. Hay muchas formas de demostrarla. Una de las formas más lindas es por inducción, se llama inducción cuando vos lo demostrás para n igual a 1, después lo demostrás para... En este caso no sé si tiene sentido por inducción, debo estar diciendo una estupidez. Pero ¿cuál es la fórmula, la forma más linda de comprobarlo? Esta. Porque es como mágico. Vos agarrás y empezás. 8 más 4 más 2 más 1 más un medio. Y así, más un cuarto. Sí, me agarré la calculadora que es un plomo para las fracciones. Más un octavo, más un 16avo. Y claro, depende de la paciencia que tengan o de las ganas que tengan,
Ustedes pueden seguir así, hasta el infinito. Hasta ahí, más un 16avo me da 15,9375. Voy a decir, no, pero si yo ya llegué a 15,9375, obviamente que me paso de 16, si tengo que sumar infinitos términos. Bueno, pierdan 5 minutos y sigan haciendo la cuenta, van a ver que no, que va acercándose cada vez más a 16, como el número que sumamos es cada vez más chiquito, por supuesto, ¿no? El siguiente que sumamos es 1,32. Entonces, claro, si a ese número le sumamos 1,32, no le estamos agregando demasiado. Nos da 15,968. Y así, estamos muy cerca, está bien, pero el siguiente que sumamos es 1/64, etcétera, etcétera. Es decir, es una manera de comprobar de que esto que estamos diciendo es correcto. Por supuesto que la manera, digamos, formalmente correcta de hacer esto es demostrar la fórmula, ¿no? Entonces, ¿qué consecuencias tiene esto para una transformada Z? Vamos a suponer que yo tengo una secuencia x de n, ¿sí? Que es la que vimos recién. 8, o sea, 8, 4, 2, 1, 1 medio, pi, 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 y además es infinita, además este que está acá es el a sub 0. Este es el correspondiente a n igual a 0. Entonces, ¿cómo sería la transformada z de esa función? Bueno, x de z, aplicando la fórmula, sería, vamos a escribirla, la sumatoria desde n igual a menos infinito hasta infinito de x de n por z a la menos n, bueno, nos va a dar 8, porque 8 es por z a la 0, más 4 sobre z, más 2 sobre z cuadrado, más 1 sobre z cubo, más 1 medio sobre z cuarta, etcétera, ¿no? Más 1 cuarto sobre z quinta, y sería una serie infinita de potencias. Pero ocurre que esa serie, también se dice que es una serie geométrica, ¿eh? Eso es una serie geométrica, la otra era una sucesión, esta ya es una serie, ¿sí? Geométrica, donde R vale, digamos, 1 medio, pero sobre Z, o sea, 1 sobre 2Z. ¿Sí? 1 sobre 2Z. Porque cada término, fíjense, al 8 lo dividimos por 2Z. Nos queda, por un lado 4 y por el otro lado aparece la Z. Lo dividimos por 2Z, nos queda 2 y nos aparece Z cuadrado. ¿Está bien? Entonces, ¿qué problema tenemos? Que ¿cómo hacemos para saber si el módulo de R es menor que 1? ¿Cómo hacemos? Porque claro, cuando es una sucesión, que tengo números, bueno, si R vale 1 medio, es menor que 1. Si R vale 3, es mayor que 1, va a ser divergente. Si R vale 1 quinto, es menor que 1. Pero acá, ¿cómo sé yo si eso es menor que 1 o no? Obviamente va a depender del valor de Z. ¿Está bien? Pero si módulo de R es menor que 1, si módulo de R es menor que 1, esa serie de potencias, es decir, esa serie de potencias, toda la suma de esa serie de potencias es x de z. ¿A qué es igual x de z? A sub 1 sobre 1 menos r. O sea, a 8 sobre 1 menos 1 sobre 2z. Sacamos 2z del denominador común abajo.
nos va a quedar acá 2z menos 1, arriba tenemos un 8, por lo tanto nos va a quedar 16z sobre 2z menos 1, y sacando 2 factor común, esto es muy importante, sacamos acá abajo 2 factor común, nos va a quedar 16z sobre 2 por z menos 1 medio. Entonces finalmente nos queda que la transformada z, perdón, era x de z es 8z dividido z menos 1 medio. Otra vez nos tomamos unos 5 minutos y arrancamos, ¿sí? Ahora, la diferencia sería que todo esto es cierto siempre que se cumpla la condición, que ahora no vamos a tener el tiempo de analizarla. ¿Está? Cuando volvamos, vamos a analizar la condición de convergencia. Porque no la analizamos todavía y hay una condición de convergencia. Esto no va a ser siempre así. Falta la condición de convergencia. Nos vemos en un ratito, chicos.